Hola hermanos, un gusto aquí estar nuevamente en el podcast del Seminario Bautista Macedonia. Mi nombre es José, estamos aquí con Leo. Hola, hermanos. Y estamos aquí con Irving. El pastor Irving va a estar compartiendo con nosotros este tiempo para aprender juntos acerca de Semana Santa. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? Hola hermanos, un gusto saludarlos y bueno, agradecido por la invitación, José María. Bien, hermanos, entonces vamos a hablar en esta semana especial y más de que todo, recordar acerca de Semana Santa. Quisiéramos compartirles junto a Leo e Irving algunas ideas interesantes, alguna parte histórica acerca de la Semana Santa, la parte teológica, y algunos consejos prácticos de cómo deberíamos vivir nuestra Semana Santa. Sí, ¿qué tal si les parece hablamos con nosotros como bautistas, qué es lo que recordamos, ¿no? ¿Qué tan especial es esta semana para nosotros? Claro, ¿qué piensa Pastor Irving? ¿Cómo deberíamos entender, tomar la Semana Santa de manera inicial? Yo creo que como iglesia deberíamos imitar las prácticas que los antiguos cristianos tenían en estas fechas, ¿no? Lamentablemente, en nuestros tiempos, la connotación y la celebración de Semana Santa es más para viajar, ¿no? Un tiempo de retiro, ¿no? Ir por varios días, un feriado largo, ¿no? Y yo creo que lo que sí deberíamos imitar a los antiguos cristianos está en el hecho de que ellos reflexionaban en estas fechas. Y creo que como iglesia, ahora en estos tiempos, deberíamos también reflexionar, meditar, ¿no? Lo que Cristo hizo a favor de nosotros, porque de eso se trata la Semana Santa, ¿no? La pasión de Cristo, es su sufrimiento, es también su celebración, ¿no? Su victoria sobre el pecado. Y creo que como creyentes, recordar que más que una Semana Santa es identificarnos con Cristo. Y más que una Semana Santa es vivir una vida santa para Él, ¿no? Y creo que estas fechas es muy importante para nosotros y también para la iglesia. Sí, también me parece interesante que, justo vamos a compartir ahora, que podríamos pensar que como bautistas, evangélicos, esta semana simplemente es algo católico que deberíamos rechazar. Como un ritual. No un ritual católico. Y ahora, es verdad que muchos católicos han asociado esto con rituales, ciertos actos que supuestamente les hacen arar más a Dios. Pero en realidad vamos a ver el día de hoy que es un acontecimiento histórico. Es algo como dices, ¿no? Los primeros cristianos celebraban un tipo de Semana Santa. Y cosas relacionadas a esto, ¿no? Sí, creo que es algo interesante. Una vez yo escuché a un pastor decir que en realidad nosotros como bautistas no lo tomamos como un ritual, pero sí muchas veces no tenemos Semana Santa como tal, pero sí una vida santa, ¿no? Un año santo. No es tan especial para nosotros como otras religiones lo recalcan, pero sí es un momento muy especial de recordar la pasión de Cristo, el Evangelio mismo, su muerte, su resurrección. Sí, es interesante eso. Y bueno, quisiéramos compartirles acerca de algunas ideas, en primer lugar, históricas acerca de esta Semana Santa, esta celebración. Y bueno, Pastor Irving, quisiera preguntarle, nos podría comentar sobre la historia de la iglesia, ¿no? Cómo se ha visto, por lo menos en los primeros años, a partir de cuándo se empieza a celebrar, por qué la fecha, ¿no? Etcétera. Claro. Bueno, si hablamos de historia, pues a veces es un poco complicado encontrar datos, ¿no? Los datos escasos que podemos encontrar sobre la celebración de los primeros cristianos datan pues del siglo I, ¿no? En donde la iglesia, los primeros cristianos, como venían de un trasfondo judío, la Semana Santa era una parte de la celebración de la Pascua judía, el Pesaj. Ya con los años, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta celebración, lo que se hacía era pues orar, ¿no? Leer las escrituras, meditar, reflexionar. Con los años ha ido tomando más estructura, una estructura más litúrgica, ¿no? Cuando ya se hizo oficial el cristianismo en el Imperio Romano, entonces ya hubo una estructura y ciertas prácticas y ritos, ¿no? Por ejemplo, de manera general, ¿no? Se practicaba lo que es salir con palmas, tipificando, ¿no? Siendo como un ejemplo sobre la entrada triunfal de Cristo el Domingo de Ramos, ¿no? Y con los años ha ido avanzando, entonces ya ha tomado un poco más de cuerpo, ¿no? Pero yo creo que, una vez más, creo que lo que podemos aprender y rescatar de la historia, de las prácticas cristianas, está en el hecho de reflexionar. Hay varios relatos de personas que peregrinaron de sus lugares donde estaban hasta Egipto, fueron a Israel, pasaron por Siria en estas fechas
y vieron en los primeros cristianos y en aquellas personas que practicaban la Semana Santa en el siglo I, siglo II, siglo III, que fue tomando forma, lo que rescataban era el tiempo de reflexión, el tiempo de identificarse con la muerte y sacrificio de Cristo, ¿no? Ya en el Perú, dicen los historiadores que es en el siglo XVI, 1500 por ahí, donde comienzan a ver lo que es las primeras procesiones, ¿no? Entonces, la Vera Cruz, ¿no? Que es una cofradía. Una cofradía es un grupo de personas que salen en procesión a celebrar lo que es la Semana Santa, ¿no? La Vera Cruz, dicen los historiadores, que fue fundada por Pizarro, por Francisco Pizarro, y tenía pues esta costumbre, ¿no? De salir a hacer procesiones. Entonces, comenzaba en la noche y duraba hasta la madrugada, ¿no? Entonces, así eran las primeras procesiones aquí en el Perú, ¿no? Hablamos desde una perspectiva, ¿no? Católica, ¿no? Católica romana, ¿no? Entonces, y bueno, ha habido todo un sincretismo, como ustedes saben, aquí en el Perú sobre estas prácticas. Hasta hubo una mezcla de eslavos, ¿no? Indígenas que también participaban, por eso se cambió la fecha, ya no era hasta la hora, perdón, no era hasta la madrugada, ahora se cambiaba para la tarde. O sea, era un tiempo de libertad espiritual para la sociedad en el Perú. Y eso ha ido entonces desde la práctica cristiana, en el primer siglo, hasta nuestros tiempos. La libertad religiosa y cristiana era algo muy, pero muy cultivado y apreciada en estas épocas. Para todos en general. Pero no solamente había una libertad, sino que la gente reflexionaba. Y creo que es algo que tenemos que nosotros rescatar. Les comento esto, ¿no? Yo en mi iglesia voy a tener lo que es ayuno y oración, ¿no? Y vigilia el viernes. Y alguien por ahí me dijo, pastor, no, no vamos a ser religiosos, ¿no? Y a veces asociamos muchas veces que estas prácticas son religiosas, no son de otros grupos religiosos, y no necesariamente es eso, ¿no? Creo que la historia nos ha demostrado que las generaciones han ido tomando en serio el valorar y el meditar en el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Entonces yo creo que es algo para rescatar. No es exacto, hay muchos datos que me están pasando, probablemente sobre el calendario. Nuestro calendario está basado pues en el sol, ¿no? Y el calendario hebreo, hay una mezcla del sol y la luna, ¿no? Por eso es que no coinciden. Y en el concilio de Nicea se quedó en que después del solsticio de verano, la primera luna llena, que es entre abril, más o menos por allí, se celebraba lo que se debe de celebrar para unificar esta práctica, entonces la Semana Santa, ¿no? Entonces, y así ha ido avanzando en nuestros tiempos, y como digo una vez más, ahora la connotación es más de pasear, ¿no? De salir, viajar, ¿no? Llevar mi carpa, comer, y es algo que nosotros no debemos de descuidar. Para la iglesia es un tiempo de reflexión. Sí, creo que sí, algo que tiene mucha razón, que es en cuanto a que es bien interesante cómo es que siempre que es Semana Santa es luna llena. No, pero como tú bien lo mencionas, en el siglo IV fue donde se estableció esto. En el mismo concilio de Nicea que mencionas fueron que establecieron las bases, ya que siglo tras siglo, año tras año se estaban haciendo esta celebración. Judíos recordaban esto y fueron que en el concilio dijeron, ok, estandaricemos las cosas, ¿no? Estandaricemos cómo es que va a ser esta Semana Santa. Hasta lo que vamos a hoy en día, ¿no? Que hemos visto la iconografía, vemos lo que es la procesión que bien mencionas, que es muy interesante porque en varias partes del mundo, por ejemplo en España, actualmente las procesiones, el tiempo de Semana Santa es algo que hacen un espectáculo, hacen un show, es algo que es muy grande, es incluso de cierta forma llama a muchos turistas. Y creo que también lo vemos en Perú, ¿no? Cómo es que se hacen procesiones largas, sobre todo en Lima, vemos que las principales avenidas las abarcan de procesión, todos se visten de un color también, todos, pero es interesante cómo es que un simple recordatorio de lo que hizo Jesús ha provocado todo esto, ¿no? Sí, es bien interesante lo que dice Leo, porque hubo un tiempo en donde el ser protestante tomó mucho auge, ¿no? por la historia de la iglesia. Entonces, para contrarrestar esto, lo que hizo la Iglesia Católica fue comenzar a escenificar la Semana Santa. Entonces, y creo que es algo que tenemos que aprovechar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el hecho de que, o sea,
usar, ¿no? Ejemplos, objetos, escenificar para poder llegar al cristiano, a la persona, es muy importante, creo yo. Claro, las obras teatrales que se usaban en los primeros siglos era algo que se hacía muy seguido, ¿no? Cuando hablábamos de Semana Santa. Incluso hasta ahora, ¿no? Nuevamente. Pero creo que es una fecha importante nosotros como cristianos, como bautistas, por hacerlo en nuestras iglesias. Aprovechando el tema también que mucha gente espera solo esta semana de todo el año para ir a la iglesia. Creo que si ustedes ven sus estadísticas y sus números, estas fechas son las que más gente va a la iglesia. Y es donde se aprovecha más, donde la gente tiene un corazón más abierto a escuchar el evangelio. Claro, en realidad me parece interesante y curioso lo que dicen porque a veces nuevamente los cristianos toman como un cierto rechazo hacia Semana Santa, en los tipos de rituales que se hacen, la liturgia en general sobre este tiempo, pero en realidad deberíamos entender que no solo tiene raíces históricas, ¿no? Sino que también es una forma de expresar el cristianismo. Ahora, nuevamente, y esto ahora ya solamente estamos viendo, por ejemplo, una parte histórica, ¿no? Después vamos a ver las reflexiones finales para nosotros como creyentes y quizás la relación o la connotación que tiene para nosotros como creyentes, que por ejemplo el hacer estas cosas no nos suma puntos para nuestra relación con Dios. Claro. Pero sí entender que la historia del cristianismo ha estado plasmada de recordar la muerte y crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y no debería ser algo malo para nosotros tener una semana especial, ¿no? Me parece curioso que mencionaron el concilio de Nicea y es interesante que el concilio de Nicea simplemente fueron pastores pastores juntados en la iglesia primitiva, bueno, en el siglo IV, y donde decidieron o tuvieron en mente, vamos a celebrar de esta manera, en tal fecha, en tal lugar, la muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Debería verse como la historia de la iglesia se ve plasmado de esto, ¿no? Y esto debería hacernos pensar. Pero sí, me parece bastante interesante lo que han mencionado, el tipo de celebración histórica, lo que se hace en muchos países. Pero ahora quizás les pediría que podamos ir hacia un aspecto más, digamos, teológico, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en mente al recordar esta semana? ¿Qué deberíamos tener en mente al recordar la muerte, crucifixión? ¿Qué relación tiene con el Antiguo Testamento? Y no sé si Pastor nos puede dar algunas ideas sobre esto, ¿no? Sí. ¿De qué se trata la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa comienza con Cristo, ¿no? Pues con su entrada el domingo de Ramos, ¿no? A Jerusalén. Y creo que los 5 días o los días de Semana Santa deben llevarnos, número uno, a recordar, por ejemplo, el domingo, ¿no? Nos conmemora, ¿no? Que Jesús, así como vino sentado en un pollino, también regresará sentado en un caballo para juzgar, ¿no? El lunes, martes y miércoles santo es un tiempo de reflexión, porque recuerden ustedes que el miércoles es cuando Judas, ¿no? Llega a un acuerdo con los enemigos de Cristo para venderlo por 30 piezas de plata. Y días previos a esto, Jesús habló en Juan 15, ¿no? de que ellos debían de permanecer en él, porque él era la vid verdadera. Y más adelante, en ese capítulo, dice, yo os elegí a vosotros, dice. Es bien interesante porque más adelante Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Entonces, pasamos a lo que es el jueves, la celebración y la institución de la Santa Cena, el nuevo pacto. Jesús lava los pies de los discípulos, se muestra como siervo. Un día antes, el miércoles, Jesús sabiendo que Judas lo iba a entregar, Jesús los sigue amando a ellos, ¿no? El viernes, Jesús es traicionado, lo llevan a azotarlo, es muerto en la tarde, más o menos la hora del sacrificio. Entonces, el sábado, tenemos el sábado de silencio, ¿no? En donde probablemente los discípulos estaban asustados, no había respuesta, Jesús, su líder, estaba muerto, pero llegamos al domingo de resurrección, el domingo santo, ¿no? En donde Jesús vence al pecado, ¿no? Vence la potestad del pecado, vence a la muerte, resucita. Y creo que todo eso debe llevarnos a poder identificarnos con Cristo, su servicio, Él realmente vino a cumplir la voluntad del Padre, Él vino a sufrir por nosotros. Y es algo que nosotros como creyentes necesitamos recordar. Yo creo que Cristo, Él dio su vida por nosotros y nos amó hasta el final. Su obediencia lo llevó a la cruz. Y la cruz es grotesca, porque requería entonces satisfacer la justicia de Cristo, ¿no? Y solamente para añadir y para terminar
sobre este comentario. Hace algunos años leí este libro de Stop, se llama La Cruz de Cristo, ¿no? Y algo que me impactó dentro de este libro fue el hecho de que Jesús fue carpintero y él trabajó con clavos, con martillo y con madera. Jesús sabía todo, él sabía que iba a morir usando las mismas herramientas que él estaba trabajando. Y a pesar de eso no rehuyó, sino que su obediencia y su humildad lo llevó hasta la cruz. Y Pablo dice que nosotros debiéramos, bueno, él dice, ¿no? Asirnos de Cristo y ser semejantes en él, en su muerte. Eso es algo que debe de nosotros llevarnos a esta Semana Santa, ¿no? Identificarnos con Cristo. Creo que es muy bueno siempre recordarlo, como mencionas. Pero si vamos al hecho de que está en la Biblia, no está, ¿verdad? No es Claro. que recalcar a eso que en la Biblia no dice que debemos de hacerlo, pero es algo que está sobredicho también. Tampoco creo que entre en la mesa a hablar y decir lo que mencionabas de tomarlo como liturgia, tomarlo como un ritual, decir, no, yo no celebro Semana Santa porque no, es todo el año es que yo tengo que hacer eso. Es verdad o no, pero también es una forma de que nosotros podamos aprovechar este tiempo. Y ahí viene una pregunta más, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos aprovechar esta fecha importante en nuestras iglesias? Tal vez qué actividades hacer, tal vez qué temas tocar. No sé qué opinan ustedes, tal vez qué extra hacer de lo habitual, porque como mencionaba, la gente está lista con el corazón. Claro, yo creo que a lo que deberíamos hablar es como la relación práctica que se ve en el día a día en los creyentes y en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hablaba con Oz, un amigo, el administrador de seminario, y estábamos hablando de qué relación tendría, por ejemplo, las películas, cuál debería ser nuestra actitud hacia ellas, y cosas históricas con relación a las películas, su fidelidad hacia los evangelios, o qué cuidados deberíamos tener. ¿Qué piensan sobre esto, no? Sobre, en general, la iglesia, cómo debería tomar la relación de los creyentes durante esta semana, ¿no? Como dijo Leo, algo que hay que recalcar, no es que en esta semana debe ser las cosas así, pero sí debe ser algo que la iglesia ha hecho, o es algo que la iglesia ha hecho durante la historia, pero al mismo tiempo es algo que nos debe traer memorias, ¿no? Como tú dices, una reflexión, ¿no? ¿Qué piensas de alguna de estas cosas? Sí, yo creo que hay un temor en los cristianos en el hecho de echar mano de ciertas cosas que pueden ayudarnos a conocer, a entender más esta semana, ¿no? A veces no queremos nosotros hacer teatros, ¿no? O tener imágenes. No me refiero a idolatría, sino al hecho de usar de eso para llegar a las personas. Pero creo que no está de más el hecho de esta semana tener teatros, ¿no? Yo en mi iglesia los jóvenes van a preparar un teatro por Semana Santa. Entonces, el día jueves tendré una vigilia, no va a ser todo el día, va a ser parcial, un tiempo de oración. Vamos a tomar quizás probablemente un caldo de pollo, ¿no? Para compartir y tratar también de llegar por lo que es lo visual, que es muy importante, como también por lo auditivo, ¿no? O sea, usar todos los sentidos que tenemos como personas para mostrar a Cristo Jesús en sus vidas. Y creo que no, está bien si alguien quiere ver una película. Sí. Obviamente, desde un punto cristiano sabemos que a veces se añaden cosas o se quitan cosas, pero uno tiene la Biblia para guiarse. Pero creo que estas cosas no deben de asustarnos. Creo que al contrario, debemos nosotros echar mano de todo ello con sabiduría y tratar de llegar a las personas, ¿no? Que como decía Leo, ¿no? Están muy sensibles en estas fechas, ¿no? Creo que es importante, como dice Erwin, aprovechar estas herramientas, porque si no fuera por eso, si no existiera, por así decirlo, la Semana Santa, o sea, no tendríamos una fecha especial todo el año, ¿no? A pesar de campañas propias que tenemos en iglesias o hablar de diciembre, ¿verdad? Pero si no existiera, no habría nada, ¿no? En vez de tal vez estar diciendo, no hay que hacer nada, aprovechemos todas las herramientas, aprovechemos cada paso que podemos dar para que más gente conozca el Evangelio, sea con obras, como dice Irving, sea haciendo evangelismo, ayuno, una noche de vigilia, etcétera, pero se aprovecha lo que hay. Claro, y creo que debería ser, y con esto quizás terminar, debería ser una forma de ver que de alguna manera recordar que esta Semana Santa, aunque es celebrada culturalmente, es simplemente recordar
que es el impacto que el Señor Jesús ha generado en la historia, ¿no? Y el cambio que ha generado a partir de su muerte y resurrección. Literalmente del año, nuestros años 2025 es 2025 después de Cristo, por lo menos en Occidente. Y recordar que, aunque es una celebración cultural, y no estamos diciendo que esto sea bueno o malo, podemos aprovechar esto como una finalidad de evangelismo, que recuerden cuál es el propósito real de esta semana, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? No es solamente vamos a salir de viaje, pasear, sino es hacerles recordar a nuestra cultura y ser luz en este mundo, para hacerles recordar, bueno, estas películas nos recuerdan que Cristo murió, pero ¿por qué murió? Estas películas nos muestran su vida, pero ¿qué refleja su vida en nosotros? ¿Qué Él quería con sus discípulos? Entonces, recordar todas estas cosas y apuntarlas a qué es lo que el Evangelio, la palabra dice para este mundo y lo que este mundo desea, ¿no? Entonces, agradecerles, hermanos, aunque ha sido un tiempo breve y se pueden hablar muchas cosas más sobre esta semana. Quizás han quedado dudas o preguntas, pero les animo a poder reflexionar en esta semana y poder pensar, ¿no? Cristo murió en la cruz por nosotros, el sacrificio perfecto, nuestra Pascua y todas estas cosas para traerlas a nuestra mente y hacerlo como parte de la historia de la iglesia y lo que culturalmente se ha celebrado, pero nosotros de manera personal reflexionar en la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Quizás algunas palabras finales de ambos. Sí, solamente para acotar y terminar. Algo que yo rescato mucho, quizás no del círculo cristiano, es que hay otros círculos que se preparan para esos días, ¿no? Y es algo que creo que debemos de cultivar también nosotros, la preparación para la Pascua, ¿no? Que es pasar por alto, ¿no?, nuestros pecados. Y es lo que pasó esta semana, lo que recordamos. Y creo que es algo que ahora, en estos días, que estamos cerca a estos días solemnes, importante para nosotros, es prepararnos y preguntarnos, ¿no? ¿Me estoy preparando? ¿No? ¿Cómo está mi relación con Cristo? Y creo que es algo que tenemos que valorar, la preparación, y después entonces participar y celebrar, ¿no? Celebrar porque Cristo ha vencido a la potestad del mal y ha vencido la muerte. Y por Él, unidos en Él, nosotros somos salvos, ¿no? Sí, solo diría que viva Cristo Rey siempre. Sí. Mi hermano, muy agradecido por su tiempo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.